A ver. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es el día jueves 2 de julio del 2026 y estamos en una sesión extraordinaria de nuestro seminario sobre el Mundial 2026. Les enviamos un saludo. En este caso, pues yo estoy conectado desde el Departamento de Comunicación de la Ibero, aquí en la Ciudad de México, y está nuestro colega, el doctor Enrique Rivera, desde Hermosillo. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, compañeros del Seminario Mundial de Fútbol 2026. Ahora tenemos el gusto, se va a presentar el libro Línea de Tres, Historia Política y Literatura a través del Fútbol de Farid Barnett Clement. En un momento, Exactamente. bueno, ahí vamos a dialogar respecto a esta obra. Así es, bueno, y pues como ya lo hemos conversado en varias ocasiones, como nunca había pasado en México, se juntaron varios factores, ¿no? Por un lado, pues obviamente el ser sede de 13 partidos, el que dentro del marco de lo posible cada vez hay más posibilidades de que se editen y publiquen libros con cierta rapidez, digamos. El fenómeno de la producción bibliográfica en tiempos de mundiales empezó a crecer desde el Mundial del 98. Poco a poquito empezó a asociarse la publicación de libros relacionados con fútbol como pretexto, digamos, aprovechando la mercadotecnia, aprovechando la oportunidad de la promoción que hace el propio mundial por sí mismo. Poco a poco fueron aumentando la cantidad de publicaciones, ¿no? Empezó esto, obviamente, con textos literarios. Desde mediados de los 90, que especialmente Eduardo Galeano publicó su libro y luego Juan Villoro y otros autores, ¿no? Había autores que ya desde los 70 y 80 ya habían hecho publicaciones, pero no asociadas al Mundial, no en tiempos del Mundial. Ya en los 90, cuando empezó la digitalización, el boom editorial empezó con los textos de literatura. Después se sumaron por ahí, obviamente, la producción de novelas, de cuentos, sobre todo, de prosa, digamos, literaria, y después ya, pues, de prosa ensayística, ¿no? Y ya de forma muy, muy clara, a partir del Mundial de Alemania y de Sudáfrica, pues esto ya se hizo casi una especie de plan, ¿no? De asociar ciertas editoriales, la producción de ciertos libros en ciertos momentos de euforia futbolística. Y bueno, ahora en México, como nunca antes en la historia editorial de este país, tenemos una cascada de libros publicados alrededor del tema del fútbol. La mayor parte de ellos de periodistas, ¿no? Sobre todo biografías. Aquí hemos presentado varias, o de jugadores, que esa es toda una línea, ¿no? Dentro del campo de la industria editorial del fútbol tenemos los textos literarios, novela, cuentos sobre todo, y a veces poesía, cuando hay libros completos, ¿no? Obras de teatro casi no se publican, aunque hay escritas en español un número considerable de obras de teatro sobre fútbol, pero básicamente hablamos de novela y de cuento. Y luego vienen los textos de ensayo, o que son recopilaciones de columnas, recopilaciones de entrevistas o recopilaciones de editoriales o textos y notas publicadas con reportajes, ¿no? Que son de corte periodístico. Y después viene un tercer género de libros, que es donde los jugadores o entrenadores, de manera testimonial, muchas veces no escritos por ellos, sino por un fantasma, una larga lista de libros, ¿no? Desde Johan Cruyff, más viejo, obviamente, Pelé, hasta Maradona escribió libros, ¿no? Hugo Sánchez, o sea, ellos no han escrito un solo libro, recuerdo, algunos de ellos muy malos, o bastante malos, bastante prescindibles, pero al fin y al cabo, publicados, ¿no? Alrededor de los mundiales. De jugadores mexicanos, pues hay de varios, ¿no? A ver, ayúdenme a recordar.
Claudio Suárez, eh, no sé si Jorge Campos ya publicó su libro, obviamente, eh, pues los técnicos, ¿no? Los técnicos que han, sobre todo que han tenido más éxitos, ¿no? En algunas victorias, ¿no? ¿Cómo se llama el técnico de la sub-17? Se me fue el nombre. Que es un libro de superación personal, Pues el Ramírez técnico escribió un Ramírez. libro también. Ramírez, que Así ya es. desapareció un poco del mapa, no sé dónde ande, pero él y otros tantos, ¿no? Hay una lista de técnicos y exfutbolistas y árbitros que han hecho publicaciones, y luego viene un género, un cuarto género, que serían como publicaciones que son anuarios, ¿no? O estos libros como los que ha publicado Lati, ¿no? Que hace como un repaso de varios países, ¿no? Con estadísticas y con algunos relatos o historias, serían como, pues sí, como almanaques, ¿no? Que hablan de historias así. Y junto a ese tipo de género de libros, está toda esta serie de libros de los 1000 datos que no sabías de los mundiales, las 1000 anécdotas de los mundiales Las 1000 camisetas. y todo eso, ¿no? Son como almanaques, yo creo. Y luego tenemos otro género de libros que son ensayísticos, son de prosa, pero que están fascinados con el tema que para ellos debe ser un descubrimiento, tal vez para los que están en el seminario, ¿no? Del fascismo y el fútbol, la dictadura, o sea, una serie de libros que son obviamente de gente que le ha puesto mucho énfasis a ese tema, pero con un asombro que un poco extraño para mí, porque ponen mucho énfasis en ese aspecto cuando sabemos que pues es muy plural lo que ha pasado alrededor de los mundiales en cuestiones políticas. Y la sombra de las dictaduras o fascismos, pues parece muy visible, muy negra, muy dolorosa, y hay muchos textos que destacan esa parte, ¿no? Y luego viene una serie de ensayos ya así que tratan de hacer vínculos entre la política y el deporte, hablando de Sócrates, hablando a ver, ayúdenme, de Maradona, obviamente, ¿no? En Cuba, o de Maradona y el Che Guevara, de Maradona y Fidel Castro, o hablando de posturas políticas, ¿no? De todos esos jugadores europeos que son emblema de ser de izquierda, de ser anarquistas, de ser progresistas, ¿no? Que hay muchos, y creo que ahí una inspiración muy fuerte para eso, pues es los textos de Eduardo Galeano. Además de los que vienen ya desde los 80, ¿no? De los libros sobre todo de autores argentinos y uruguayos, y desde antes, desde los 70. Yo en los rastreos que he hecho entiendo que los primeros textos literarios o de prosa literaria, como yo le llamaría, que no necesariamente son de ficción, ¿no? Por ejemplo, aquí Lalo López, a quien invitamos a hacer comentarios sobre el libro de El Gran Farid. Él es un prosista literario, Lalo López. No sé si escriba poesía, ya nos dirá, pero es un prosista literario. Y, y creo que en ese tema de la prosa literaria, pues hay textos desde los 60, ¿no? En la Argentina, en Uruguay sobre todo. Obviamente hay poesía, canciones que vienen desde el modernismo, ¿no? Sobre todo en España, en Brasil. Principios del siglo XX, yo creo que en la segunda o tercera década ya había algunas odas al fútbol, algunas canciones, algunos poemas, algunos cuentos, ¿no? De los años 20 hay varios cuentos, obviamente varios tangos donde se menciona el fútbol, se habla de fútbol, ¿no? En los años 20, 30, 40. Y ya pienso que de forma más, pues no llamarle seria, de manera más profesional, a partir de finales de los 60 y 70, pues ya están las primeras obras ya, digamos, más literarias, ¿no? Y hay un periodo entre los 70 y 80 en el que solo los valientes se atrevieron a escribir sobre fútbol. Y ya en los 90, con el destape, digamos, el cambio cultural, el culturalismo, ¿no? De que ya
los gustos culposos empezaron a dejar de ser culposos abiertamente. Empezaron después de Galeano y de muchas cosas que pasaron a nivel de los medios de masas, ya a hablarse más propiamente desde la literatura o el arte sobre el fútbol, y ahí ya vino un boom. Y bueno, jamás en la historia, no sé si coincidan todos los que están acá, en México se había publicado tanto papel sobre fútbol como este año. Estamos rompiendo récord de bibliografía futbolística. Y bueno, también debemos de decirlo, mucha de esa bibliografía pues tiene estas características que ya platicamos. Una pasarán de largo, pero hay otros textos que seguramente están haciendo un buen aporte, ¿no? Por ejemplo, no sé si por ejemplo, este libro del otro fútbol que vamos a presentar en 2 semanas, ya reconfirmamos la fecha, está muy bien escrito. La verdad, la calidad de la escritura está muy bien, es clarito, está muy bien trabajado, está bien documentado, es un muy buen libro, me parece, ¿no? De los que yo he visto. Y ya no supe si este año, porque lo hicieron durante varios mundiales, Cali Arena publicó algún libro. Hasta donde tengo entendido, no, porque el libro que publicaron en 2022, que ha sido el mejor libro que se ha publicado sobre la selección mexicana, la compilación que presentamos aquí en el seminario, pero hace 4 años, no se vendió, lamentablemente. Un libro bastante bueno, no sé si lo recuerdan, que tiene 25 o 30, una compilación, una antología de textos sobre la selección mexicana. Nosotros aquí en la Ibero les compartimos las Somos fotos y fútbol, ¿no? Somos Fútbol. Es el mejor libro que se ha publicado sobre la selección y ellos no pudieron venderlo. Yo aquí sigo teniendo en mi cubículo 100 ejemplares que me dejaron. Este, y no se ha podido vender, o sea, es un super libro y no se ha podido vender. Y creo que ya no se animaron a invertirle para este año, hasta donde tengo entendido. Sexto Piso, por ejemplo, la otra editorial que ha crecido y ha tenido éxito, no sé si ahorita sacó algo, creo que no. Sacaron algo donde vi que estaba Tizano, Márquez Tizano, pero no sé si salió. Bueno, sé que la revista Nexos, Letras Libres, sacaron sus números, Foreign Affairs está sacando un número, la revista de la universidad, por ahí otras, y no son muchas, a pesar de que hay muchos portales que han hecho sus esfuerzos, ¿no? Entonces, conociendo a nuestro buen amigo Farid Barquet Clement y viendo el interés que él tiene en la prosa y en documentarse y en pues buscar la información, ¿no? Más interesante, darle un buen enfoque, ¿no? Con una persona que sabe mucho de fútbol, pues obviamente es calidad garantizada. No son muchos los textos, está el texto, obviamente, que ha recibido más publicidad, que es el de Juan Villoro, que ya es un Juan Villoro más maduro, más y que hicieron una campaña de mercadotecnia muy buena. Yo creo que le ha ido muy bien ese libro, porque pues además Juan Villoro es una pluma de maravilla. Y aunque nunca se ha enfrentado directamente Juan Villoro a la FIFA o ha opuesto su punto de vista, porque políticamente se ha mantenido muy, muy, muy bien portado, digamos. Ahora en este último libro como que sí ha hecho algunos comentarios en entrevistas y demás, pero bueno, yo pienso que él sabe a qué juega y sabe, yo pienso que a lo mejor por la edad, quizá ya entrando a sus sesentas, mediados de los 60, 70, yo creo que ya está siendo más abiertamente un crítico del negocio, pero bueno. Por eso, pues le agradecemos mucho a Farid Barquet Climent que nos haya dado un espacio hoy para que pudiéramos conversar sobre este libro, que es el tercer libro que publica. Pueden buscar los otros 2 libros también aquí en Editorial Coyoacán, Farid, Fontanamara. El primero de mis libros futboleros de autoría, sí, se intitula Perfil Cambiado, está también publicado por el sello Ediciones Coyoacán de Editorial
Fontamara. El segundo no, el segundo lo publicó Siglo XXI Editores y lleva por título Segunda Amarilla. Este tercero, el que gracias a la generosidad de ustedes presentamos el día de hoy, sí es parte del catálogo de Ediciones Coyoacán. Ok, entonces es del siglo XXI. ¿Y cómo le fue a ese libro, Farid? Platícanos. Tarjeta amarilla, ¿no? Segunda Amarilla. A ver, lo que intento ahí es hacer cierto Segunda. juego de palabras. El segundo libro lo intitulé Segunda Amarilla por ser el segundo y este tercero Línea de Tres por ser el tercero. Intento algunas expresiones futboleras que sean al mismo tiempo alusivas de un cierto orden de prelación como libros. A ver, Segunda Amarilla, que como decía lo publicó Siglo XXI Editores en 2019 con prólogo de Manuel Negrete, del exjugador, autor de ese gol que nos sigue emocionando a 40 años de distancia de Tijera contra Bulgaria. Bueno, ese libro apareció a finales del año 2019. La presentación, valga la expresión presencial, se llevó a cabo en la Feria del Libro de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la Feria del Libro del Palacio de Minería. Fue el día 22 de febrero, mientras que a menos de un mes después vino la emergencia sanitaria del COVID. Entonces, eso tuvo un efecto, digamos, ralentizador de inicio. Se tuvieron que cancelar, desde luego, presentaciones que estaban programadas, pero después tuvo a través del ebook. Y en cuanto, pues si no hubo una vuelta a la plena normalidad, en cuanto empezaron a aceitarse de nuevo los cauces de distribución, pues entonces el libro recobró algo de lo que, digamos, perdió de capacidad de llegada al público al inicio por haber coincidido prácticamente su aparición con la pandemia. Así es. Bueno, lo pueden buscar. Ese sí está en Gandhi, yo lo he visto en Gandhi. Está bien distribuido ese de siglo XXI. Y bueno, ya les pusimos aquí. Adelante. ¿Sabes qué, Farid? Se está cortando un poco No, tu audio, se está sí, congelando tu imagen. Tal vez si apagas tu cámara, podemos escucharte si quieren sin... apago la imagen. Sí, para que fluya mejor la... A ver, ahí ibas a decir algo. No, nada más, sí, efectivamente, Siglo XXI Editores lo tiene disponible en su librería de su sede en la calle de Cerro del Agua, en la colonia Copilco. Está desde luego también en librerías como Gandhi, El Sótano, incluso El Péndulo, uh-huh, y en las librerías también de Educal y del Fondo de Cultura Económica. Y ahora pues esperemos que pronto también cope todos esos espacios línea de tres. Perfecto. Bueno, voy a presentar rápidamente a Farid Barquet Climent, Ciudad de México, año 1980. Él es licenciado en Derecho por el ITAM y es profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es candidato a maestro en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Él tiene el sitio web y ahorita se los ponemos aquí en el chat de futboleo.net para que lo puedan seguir, futboleo.net, que desde el año 2018 difunde contenidos de periodismo literario que buscan ahondar en la historia, la política y la literatura a través del fútbol. Él ha escrito, Farid, en diarios como Reforma, Milenio y La Jornada, Morelos, en revistas como Nexos, revista de la Universidad de México, y en publicaciones digitales como Purgante, Apuntes de Rabona y Lástima a Nadie, Maestro, que es un proyecto sudamericano. Él ha participado aquí en la Universidad Iberoamericana en varias actividades, participa también en el documental que hicimos sobre México 70. Y bueno, él es un aficionado a los Pumas y se le puede encontrar los domingos, por lo tanto, ahí en el Estadio Olímpico Universitario. Así que bienvenido, estimado Farid, muchas gracias, felicidades por esta publicación. Y bueno, para hacer un comentario y una reflexión sobre este libro, invitamos aquí al maestro Eduardo López. Eduardo López es egresado de aquí de la carrera de comunicación de la Ibero
hace ya más de una década, Lalo. Saliste en 2010, 2009, 2012. 2012. Hizo una maestría en periodismo, ¿estoy bien, Lalo? Así es, en la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, desde que salió de la universidad, Lalo manifestó su interés por dedicarse al periodismo deportivo. Ha colaborado en varios medios y ya tienes ¿Cuánto tiempo tienes en Diario AS, Lalo? Voy para 11 años, en julio cumplo 11. ¿Te tocó cuando lo abrieron? O sea, cuando Sí, llegó a soy México. miembro fundador de la edición en México, así es. Y bueno, Lalo López actualmente es el editor en jefe de Diario AS, que es el sitio deportivo a nivel digital más visitado de México. Y bueno, estábamos antes de iniciar esta actividad platicando justamente de todo lo que ha pasado ahora alrededor del Mundial. Y bueno, eh, Eduardo López tiene, además de esta trayectoria profesional que tiene en el campo del periodismo, pues ha tenido siempre un interés muy, muy grande por la literatura y él mismo en su estilo de escritura, de redacción como periodista, es de los periodistas mexicanos jóvenes, llamémosle así, joven, que mejor escribe, yo creo. Él nos ha compartido algunas de sus crónicas y reportajes aquí en el grupo de WhatsApp del seminario para que lo lean. Y bueno, creo que hace un buen homenaje, Eduardo, con sus crónicas a esto que platicábamos, ¿no? Hay una vertiente de escritores, hombres y mujeres hispanoamericanos, ¿no? De España y América Latina, que han tenido siempre el interés de destacar la belleza o los momentos poéticos que tiene, en este caso, el fútbol. Muchos lo han hecho con mucho tino, ¿no? Hay varias novelas que son de primerísimo nivel, como textos literarios, no por ser de fútbol, pero como textos literarios. Y hay una gran cantidad de textos que fallan muchísimo porque no tienen esa vena poética o esa capacidad de despertar la experiencia estética, ¿no? O el asombro con el tema del fútbol. Y bueno, en este caso, tanto Farid como Lalo tienen esa habilidad, esa destreza y bueno, hay que fomentar su difusión, su lectura, porque son pocos y aunque hay mucha gente escribiendo y hablando de fútbol, Enrique, ahorita que a todo mundo lo entrevistan y le preguntan sobre fútbol, seguramente Farid también lo ha visto, ¿no? Sabemos que hay millones de expertos sobre fútbol, más en tiempos del Mundial, todo el mundo tiene una opinión y vivimos en una sociedad que se permite esta capacidad de compartir opiniones, pero sí, la mirada educada pues no se sustituye con un pincelazo, ¿no? ¿O qué opinas, Enrique? Sí, uno que ha pensado el fútbol desde hace ya algunos, podría yo pensar, hace unos 30 años, y el fútbol que es tan cotidiano, que era de fin de semana, ahora es de entre semana, partidos que muchas veces la academia no pela, no les interesa. Sin embargo, hay fenómenos que observamos, que escribimos sobre estos, que han sido el pretexto de una línea de investigación, y es hasta que ocurre algo extraordinario como una gran violencia en la cancha, como ocurrió en Querétaro hace algunos años, en donde nos buscan los medios de comunicación para la entrevista, el análisis. Estamos ahora en el Mundial y también se busca la entrevista, el comentario. Yo me he visto en la pena de incluso de rechazar algunas colaboraciones y pienso, ya es demasiado. Sí, le colaboré a una amiga en un programa de radio, colaboro con José Samuel aquí en el seminario, que somos compañeros de este pensamiento desde hace bastantes años, pero efectivamente el boom de las declaraciones a los medios, que es entonces cuando nos buscan, que también es parte, por supuesto, de la divulgación del conocimiento, ¿no? Este, con sus diversas calidades, he pensado yo, unos más, lo que son más rigurosos,
pero otros no tanto. En fin, pues adelante con la presentación del libro, Samuel. Claro que sí, pues empecemos primero platicando, antes de darle la palabra a Eduardo, primero, brevemente, ¿qué opinan Farid y Eduardo de esta situación del Mundial? Primero platíquenos de la explosión mediática, de la cantidad de información que está circulando, de la cantidad como ya platicamos, de bibliografía que se ha generado estos meses. Platíquenos ahí su sentir antes de escuchar su opinión sobre el libro. Si quieren, empiezo yo. Adelante. Es un mundial al que es, ya de por sí, al flujo de información que genera una Copa del Mundo, ahora un mundial duplicado y triplicado incluso con la cantidad de países, duplicado casi por la cantidad de equipos, se ha vuelto una especie de caos informativo al cual es difícil darle cierto cauce. Porque no es solamente la multiplicación del contenido deportivo, más cantidad de partidos, más jugadores, más noticias deportivas, más declaraciones, ese contenido que muchas veces es casi desechable de un día para otro, sino que también esta multiplicación de las ciudades sede, de los países sede y de las inclemencias políticas, porque es un mundial tan incluso más político que otros, porque además sucede en tres países que comparten nexos históricos, geopolíticos, económicos, indisolubles además. Entonces, eh, añadido a lo que ya generaba una Copa del Mundo, me tocó cubrir la de Qatar en su momento y abocarte solamente a lo deportivo ya implica cierto desgaste. Cuando involucras este cóctel tan explosivo que comparten México, Canadá y Estados Unidos a todos niveles, pues se vuelve difícil de encauzar ese caos informativo. Porque además tampoco es como que el gobierno de Donald Trump haya ayudado mucho a que esta crisis se rebaje, todo lo contrario, lo que ha pasado, por ejemplo, con la selección de Irán ha sido muy complejo, merece un análisis aparte. Apenas el Washington Post publicó el día de ayer que aproximadamente 10.000 personas habían sido detenidas por ICE en el último mes, una información que ha pasado un poco desapercibida, pero continúa esa cruzada antiinmigrante a pesar de la Copa del Mundo. En fin, no podemos despegarnos de todo lo que rodea a una Copa del Mundo y yo creo que libros como este y la producción bibliográfica que motiva la Copa del Mundo nos ayudan a seguir poniendo el enfoque en que el Mundial es un evento integral, que engloba muchísimas cosas, que no es solamente deportivo y que debemos seguirlo abordando con esa mirada crítica, eh, más allá de que deportivamente y lúdicamente nos funcione para liberar estrés, tensión, para relacionarnos con otros, para establecernos más como país. Sí, por supuesto, pero que también merece ser mirado con ojos mucho más críticos e integrales. De los libros, Lalo, ¿cuál has visto o cuál has tenido oportunidad de echarle una ojeada, de que te ha llamado la atención, de lo que tú has visto que se ha publicado? Pues sinceramente he leído solamente el de Villoro. Ahora leeré, por supuesto, a fondo, le pude echar una ojeada para preparar este comentario al de Farid, que me interesa mucho el tema precisamente de abordar el fútbol desde múltiples ópticas. El de Villoro un poco en sintonía de lo que él había escrito anteriormente, es cierto, con quizá un sentido un poco más crítico, más cuestionador, sobre todo en torno a la FIFA, esta gestión de Infantino que es pues muy suspicaz, que causa demasiado debate, muy controversial, muy cercana con el poder. Si de por sí la FIFA era cercana con el poder, ahora la FIFA de Infantino parece que ha borrado completamente esa distancia que sí tenía otras FIFAs anteriores. Y me ha gustado que haya abordado este enfoque un poco más
solidario con causas que no necesariamente tienen que ver demasiado con el fútbol. Así que me gustó esa lectura y seguro que el libro de Farid contribuirá mucho a ello también. Sí, ese es un buen punto, qué bueno que lo comentas. El libro de Villoro no es repetitivo, ¿no? Agrega nuevos temas, ¿no? Eso es bastante loable para su parte. No se durmió en sus laureles, ¿no? Esto que puso atención al fútbol de mujeres, poniendo atención a dos o tres temas, interesante. Creo que eso es un buen punto. Qué bueno que lo destacas. Estimado Farid, ¿tú cómo vives esta situación? Creo que esta Copa del Mundo, como era de esperarse, iba a tener cabida en todos los multimedia. Y además de que encuentra cauce en la televisión, en la radio, desde luego en las redes, en los portales, eh, hay que subrayar también la enorme cantidad de contenidos que se generan con motivo de la Copa del Mundo. Ahora, ya cada persona en función de sus intereses, de sus inclinaciones, de su sensibilidad, preferirá algún tipo de contenido sobre otro o más que eso, algún tipo de contenido elegirá algún formato también. Y creo que en lo que sí está habiendo una profusión, que desde luego se inscribe en las libertades de expresión, es en la falta de calidad de muchos de esos contenidos. Lamentablemente vemos algunos reflejos insanos de la actividad periodística, como la recurrencia al chismorreo, como la ausencia de verificación, como la apelación al sensacionalismo. Lamentablemente eso creo que no es culpa de la Copa del Mundo, es culpa de los tiempos que estamos viviendo y no ha sido esta Copa del Mundo refractaria ni impermeable a ese fenómeno. Ya lo mencionaba muy bien Eduardo. Hay un abuso del periodismo de declaraciones, lo cual no es privativo de la fuente informativa deportiva. Y bien lo mencionó Eduardo, se trata de notas efímeras que no pueden sobrevivir, ya no digamos al día siguiente, sino a unas escasas horas. En lo que tú bien subrayas, José Samuel, pues sí hay una producción literaria en número representativa, importante, pero creo que México sigue siendo deficitario en cuanto a la producción cuantitativa de literatura futbolera. ¿Por qué lo digo? Simplemente por el tamaño de nuestra población, por las instituciones culturales con que contamos, con editoriales, con instituciones universitarias. Uno esperaría una mayor producción. A ver, desde luego uno tiene que compararse y aludir a países referentes en la producción de literatura deportiva en español, como lo son, por ejemplo, Argentina, España, incluso Uruguay. Y creo que si hiciéramos un comparativo proporcional al tamaño de nuestras sociedades, pues México, que tiene más de 120 millones de habitantes en territorio mexicano, más los de origen mexicano en los Estados Unidos y algunos otros miles más desperdigados por el mundo, pues creo que sigue siendo en ese sentido una producción baja en cuanto a cantidad. Pero yo me sumo siempre al entusiasmo. En principio creo que hay que acoger de buena manera, aplaudir la aparición de obras. Gracias a la iniciativa del Departamento de Comunicación, encuadrada en este seminario, pues aquí pudimos presentar los libros autobiográficos de Fernando Quirarte y de Raúl Orbañanos, por dar un botón de muestra, ¿no? Creo que esto hay que fomentarlo y en la medida en la que haya más incursiones, pues creo que la calidad se elevará. Esto es exactamente como en el fútbol, ¿no? Creo que también la literatura, el periodismo literario, el periodismo con ribetes estéticos, mejora y se logra de mejor modo en la medida en la que se entrena y se entrena y se entrena y se practica cada vez más. Sí, de acuerdo. En lo que pasa en Argentina, sobre todo y en España, pues sí, nos llevan. Aquí viene el tema de la educación, ¿no? Y del fomento a la lectura. Lamentablemente, a pesar de que tenemos tanta población,
los libros, incluso de fútbol, no suelen ser atractivos para el gran público. En México todavía no, por esa falta de hábito de lectura, ¿no? Sobre todo cuando, independientemente de su calidad, ahora que hubo una explosión, entre comillas, bibliográfica, sí, no alcanzan a llegar al gran público, lamentablemente. No sé, eh, los libros de Alberto Lati, los libros de, obviamente, el de Villoro que ya hemos platicado y otros tantos, ¿no? Pero no son mucho más y sí, haría falta que más editoriales se animaran. Lamentablemente, por ejemplo, pienso en el caso de una editorial que apostó por esto, que fue ficticia, que desapareció. Bueno, pues era una buena iniciativa, publicaron varios buenos libros, pero pues no siguió el proyecto por falta de recursos, ¿no? Decíamos el caso de Cale Arena, que le apostó por varios libros, salieron varios, pero ya después se paró ese tema, ¿no? A pesar de que somos sede del Mundial, y así otras, ¿no? Y no hay editoriales especializadas como las hay en Argentina, como las hay en España. Sabemos casos de portales que nacieron con esa impronta, ¿no? El caso de Rabona, obviamente, y el caso antes de Medio Tiempo, donde se llegó a colar algo de buena prosa, pero después se borró eso, cambiaron de manos, no sé. Ahora ustedes donde vean que está la prosa literaria de fútbol en México. No sé si en El País, ahí donde está publicando Caparrós y Villoro, en La Jornada, no sé si algún escritor está haciendo algún esfuerzo. No estoy viendo las plumas más nuevas ahí. Bueno, además de los reportajes de Eduardo, no sé, a ver, tú Eduardo, que tienes a lo mejor más el pulso desde dentro. No hay demasiado, sinceramente. En la jornada, de hecho, su sección deportiva es muy corta y nunca ha sido una prioridad. No es porque yo lo diga. Tengo una colega muy cercana con la que imparto clases en la Universidad de La Salle que menciona eso, que la sección deportiva es casi un suplemento arrumbado ahí al fondo del diario. Y fuera de eso, yo intento hacer un esfuerzo por hacer eso. El diario El País tiene, aunque tampoco tiene una edición 100% deportiva aquí en México, son dos chicos a los cuales conozco bastante bien que hacen un esfuerzo por abordar el fútbol desde esta óptica. Y por lo demás, los esfuerzos son muy individuales, muy furtivos, no hay demasiado de ello porque las circunstancias, los hábitos de consumo de las audiencias en México no invitan a ello. El esfuerzo que nos requiere producir material de esa naturaleza no está tanto en consonancia con lo que las audiencias y los medios como empresas demandan. Y esa es un poco la gran paradoja que tenemos que combatir día con día. De acuerdo. Por aquí, Cristian, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Hola, más que pregunta, un comentario. De hecho, retomando lo que dice Eduardo, creo que las plataformas, en lugar de dedicarse a escribir como las grandes columnas, ¿no? Como la de Catón en Reforma, que a veces que era un poco picosa y demás, pero la tomabas porque la redacción era muy amigable, ¿no? Ahora lo han estado cambiando por video, qué es lo que realmente la gente consume. Es un poco triste, por lo menos acá en Toluca han cerrado muchísimas librerías independientes de grandes marcas porque les fueron bajando el stock de libros. Ahorita pues realmente pues tenemos que irnos a Amazon, a Mercado Libre. Ahorita con el maestro Farid, pues ya que nos mandó su correo electrónico vamos a pedir el libro, pero pues imagínense cómo le tenemos que hablar al autor para que me venda un libro, ¿no? O sea, ¿dónde está la Sí. gran distribución de las cosas? Y es lo que nos hace falta. En lugar de video, letras. Sí, la distribución es el gran tema, ¿no? Por un lado la producción, pero también la distribución, el consumo, la venta, y sí, es un problema. Pero bueno, quizá en las revistas, ahorita que aprovecharon el aluvión del Mundial, como decíamos, Nexos, Letras Libres, la Ibero publicó un número muy bueno. En cuanto tenga la versión digital, se las comparto. Del mes pasado, que terminó junio, publicó un número especial sobre fútbol, bastante decente, la verdad. Tiene poca literatura, pero está bastante bien. Y así habrá unos cuantos esfuerzos, no son muchos. O sea,
Aquí para pasar pues al contenido del libro de Farid Barquet, Climent, línea de tres, la poesía sobre el fútbol está languideciendo. Aunque las plumas, el interés por la parte poética del deporte está vivo, parece de una generación anterior que se educó más con una visión literaria, pues las nuevas generaciones de comunicólogos, periodistas o gente que está metida en la producción de medios de deporte o de fútbol, parece que no está teniendo esa mirada educada en la literatura, en los grandes escritores y escritoras. ¿Qué opinas, Farid? Me gustaría ahí hacer un apunte. Mencionó José Samuel como una causa probable de una falta de que no frecuente la gente en modo suficiente la crónica, y como dijo en un elogio que yo comparto que hizo de Eduardo, de una prosa literaria. Bueno, creo que eso tiene que ver no tanto con cuestiones educativas en sentido estricto. A ver, mencionaste el caso de España, por ejemplo. ¿Sí? Hay que pensar que España todavía en la primera mitad de la década de 1970 estaba bajo el yugo de la dictadura franquista, con resabios de una educación básica en manos de sectores francamente oscurantistas. Creo que ayudó a la popularización de ese periodismo literario, de esas crónicas, como bien dijiste, José Samuel, con una aspiración más estética, con una apuesta más hacia lo artístico, pues el propio periodismo, un periodismo inclinado al buen decir, un periodismo que sin ser barroco, sin ser sofisticado, conservando el norte de claridad inherente a la profesión periodística, pues terminó incubando el gusto y la costumbre por lecturas de más calado, incluso de una mayor extensión. Y ahí algo que apuntó Eduardo, creo que de una manera descriptiva más que, digamos, prescriptiva, como volcando su parecer o su juicio, es real que hay una preferencia, sobre todo de las generaciones más jóvenes, por los contenidos audiovisuales. Lo expresó muy bien Cristian García. Habemos quienes creemos que hay que arrear la bandera de las letras más que la de los videos, pero creo que el hecho de que sea así no nos debe llevar a renunciar y aventarnos en brazos de esta máxima de que al público lo que pida, como se dice regularmente, al cliente lo que pida. Creo que hay que diversificar los contenidos y no por orgullo gremial de periodistas literarios, pensar que la vida moderna se va a apiadar de nosotros y nos va a mantener o a preservar ahí algún nicho. Pero creo que en la medida en la que hacemos nuestra esta idea de que lo de hoy es el video, entonces estamos renunciando ya a la generación de literatura, a la generación de periodismo literario a propósito del deporte y del fútbol en particular. Creo que esa pelea hay que darla. Creo que la conceptuosidad que ofrece la lectura y la lectura de libros no está siendo en modo alguno reemplazada por otros media. Así que yo por eso aplaudo que un espacio como este que tuviste la iniciativa de crear, José Samuel, con el Departamento de Comunicación, con la Universidad Iberoamericana toda, es todo un acierto, porque en la medida en la que nos conozcamos, en la medida en la que nos congreguemos, vamos a construir una comunidad. Y creo que solo en la medida en la que esa comunidad se consolide, se afiance y se expanda, entonces podemos avisorar o darle un buen pronóstico al periodismo literario a través del fútbol. De lo contrario, se va a tratar de esfuerzos atomizados, no va a haber, digamos, redes de solidaridad y redes de lectura, de compartir lo que nosotros mismos hacemos. De acuerdo. Don Israel Velázquez, ¿tienes una pregunta o comentario? Hola, buenas tardes, Sam. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo comentar rápidamente que me ha llamado la atención que muchas veces los aficionados al fútbol
Mi experiencia personal es de que me ha interesado conocer más acerca de la historia de mi club, de la selección mexicana, en este caso de la Copa Mundial, y eso me ha llevado como a leer o inclusive pues estar en este seminario para aprender más del propio fútbol desde otras perspectivas. Y me ha llamado muchísimo la atención, Sam, que en la actualidad ya gente de alguna edad, no jóvenes necesariamente, consumen principalmente el partido del día a día actual, pues, o sea, no necesariamente conocer inclusive parte de la historia de su club al que apoya, ¿no? Y eso me ha llamado muchísimo la atención porque yo digo, bueno, pues si es leyenda de tu propio club, ¿cómo no lo vas a conocer, no? O no vas a conocer inclusive algo de estadísticas o memorabilia de tu propio equipo. Eso me ha llamado muchísimo la atención y me lleva a quererte preguntar, Sam, a principios del seminario tú tuviste una expresión que yo he estado esperando pacientemente, ojalá que nos pudieras hablar un poquito más al respecto, en el que tú comentabas que México no es un pueblo futbolero, sino más bien es un pueblo futbolizado. No sé si tenga algo de relación con esto que yo estoy comentando, Sam, o si nos puedes platicar un poco más al respecto. Muchísimas gracias. Pues sí, a ver, aquí aprovechemos a Farid y Eduardo, ¿qué opinan? Obviamente, lo que estamos viendo y lo conecto con lo que ha pasado en estos días alrededor de los festejos en la Ciudad de México. Y también lo que pasó en Baja California, en Mexicali fue. ¿Dónde fue el atropellamiento? En Cabos San Lucas, En ¿no? Los Cabos. Cabos. En Los Cabos, en Baja California. Bueno, pasó otro desaguisado en una reunión, ¿no? Acá en Morelos, ¿fue? ¿Temisco o dónde fue? Hubo dos sucesos donde hubo asesinatos con pretexto de los festejos del fútbol en algún lugar, ¿no? Bueno, eh, Y yo sabemos, coincido con esa distinción que hiciste, José Samuel, y que no me parece que sea peyorativa, me parece que es descriptiva de dos formas de vivir el fútbol. A ver, creo que hay países donde hay una auténtica cultura de fútbol, que pasa en mucho por frecuentar un club barrial, una identidad próxima, no necesariamente que las adhesiones las despierten los clubes granados o los clubes de la primera división. Y el participar en un club, incluso en su dinámica social, no solo en la asistencia a los partidos como tal, sino en todo lo que engloba, termina por sembrar una auténtica cultura de fútbol. Si a eso sumamos que en México no existe esa correa de transmisión ni esa célula básica de organización del deporte, los clubes en México son brazos de espectáculo deportivo de grandes corporativos. La idea del club barrial no la tenemos. Segundo, tenemos un periodismo deportivo, sobre todo en medios electrónicos, francamente muy pobre para hacer cundir una cultura de fútbol. En México hemos arrinconado el periodismo deportivo en el entretenimiento. Lo digo como ya lo expreso en la introducción a Línea de Tres de una manera que no es que quiero que sea provocativa, es que la digo con firmeza. El periodismo deportivo en México da gracias de que existe la prensa rosa, porque solo así hay un peldaño más abajo en cuanto a la frivolidad y la estulticia. Eh, por otro lado, me parece que en la medida en la que los medios de comunicación dan cabida, así sea marginalmente, a quienes eh, formulan crónicas, escriben reportajes con alguna mayor riqueza expresiva, que se preocupan por cierto pulimento a la hora de comunicar, entonces el público tendrá una oferta más amplia y podrá elegir. Ahí es donde me preocupa lo que dice Eduardo. Si nos casamos con la idea de que lo de hoy es el TikTok, lo de hoy es el reel efímero, entonces renunciamos a ofrecer otro producto más que estoy convencido, y no es un acto de fe, en la medida en la que tú le procuras algo de calidad al público, el público lo puede valorar. Y voy a dar un botón de muestra. Recordarán la serie de British Game que apareció en una plataforma de streaming, que se tradujo al español como el juego, ay, la que narra
orígenes del fútbol en la Gran Bretaña. Ujú. Eh, bueno, ¿qué se decía? No va a gustar en el público mexicano, no va a aprender el público mexicano, lo que quiere son las crónicas, por llamarles de algún modo, ¿no? Las notas chatas de mera información, el abuso de los cables, ¿no? Un reporterismo cada vez más marginado. ¿Y qué pasó? Tuvo pero muy buen número de descargas. Es decir, yo creo que no hay que casarnos con la idea de que el aficionado al fútbol tiene como una suerte de paladar pedestre y que solo acepta los contenidos habituales, consabidos y muy manidos que hemos visto toda la vida. Creo que hay que respetar el intelecto del aficionado deportivo, ofrecerle contenidos diversificados y en todo caso que sea él quien se incline. Y yo aquí sí, desde luego lo digo desde el deseo, y no necesariamente con un fundamento, una base empírica, sí me gustaría pensar que en la medida en la que haya espacios, así sean marginales, tangenciales, auténticos riachuelos dentro del el gran flujo de información, bueno, pues creo que en esa medida podremos ir construyendo también un público de nicho, una audiencia de nicho. ¿Tú qué opinas, Eduardo, de esta situación de la calidad de la prosa en los medios deportivos? No, no es solo la calidad de prosa, sino también la calidad periodística, el respetar los cánones y los preceptos periodísticos, que es la doble verificación, que es el respeto a las fuentes, que es lenguaje inclusivo, que es, vaya, todos los preceptos básicos que estipulan qué texto, qué producto periodístico cumple con estándares de calidad. Y es cierto lo que dice el maestro, este estándar mínimo de calidad es prácticamente inexistente en los medios de comunicación porque la primera instrucción que se da desde arriba es que lo principal es generar audiencias y Claro. con absoluto pragmatismo además, ¿no? No importa cómo sea, no importa qué métodos utilicen, no importa incluso si la información se retoma de otro lado, se privilegia más la cantidad sobre la calidad y esa es la gran tragedia que gran parte de los medios de comunicación en México deben sufrir día con día. Y es la gran lucha que periodistas, varios, bastantes, los hay, pero es una lucha que se hace día con día en las mesas de redacción con editores y con directores y con ejecutivos mismos que mandatan estas instrucciones pragmáticas para cumplir con cuotas comerciales, cuotas de audiencia, compromisos empresariales y también para hacer ver bien a los ejecutivos, ¿no? Que esa es una lucha aparte. Forma parte todo de un conglomerado en el cual la empresa periodística se ve como eso, como una empresa periodística y no como un vehículo de información de interés público para construir mejores ciudadanos. Ahí entran De en acuerdo. colisión ambas formas de ver el mundo, ¿no? La visión corporativa de los medios de comunicación y la visión de la integridad periodística que varios periodistas intentamos mantener a flote. Entonces, Así lo es. que dice el maestro es el conflicto que muchísimos periodistas vivimos hoy en día. Comulgo completamente con lo que dice. No podemos renunciar eh, a esta lucha de seguir manteniendo la integridad y la ortodoxia periodística. Eh, pero la dinámica global de los medios masivos es complicada porque apuntan a ese pragmatismo absoluto de que la audiencia es la que manda. Pero es cierto que hay caminos para conseguir un desarrollo sustentable de audiencias a partir de la calidad. La calidad es un criterio periodístico, pero también la calidad es un criterio para que los canales de distribución, para que los motores de búsqueda
coloquen tu contenido por encima de los de la competencia. Es una estrategia de creación de contenido que varios medios implementan hoy en día. Y ese es un poco el sentido y un poco la estrategia que varios medios estamos implementando para que de nuevo la calidad se ponga por encima de todo, y esta lucha consiga al menos igualarse en próximas eh, venturas, ¿no? Ojalá que sí. Y justamente hablando de eso, pasemos a hablar del contenido del libro. No sé, Farid, platícanos antes de darle la palabra a Eduardo tu idea del libro, a quién va dirigido, cómo lo pensaste, los textos ya fueron publicados en varios lugares. Platícanos esa parte, por favor. Línea de tres es el tercero de mis libros futboleros. El primero, que lleva por título A Perfil Cambiado, lo publiqué en el año 2016 con prólogo del doctor José Woldenberg. Después, en el año 2019, bajo el sello de Siglo XXI Editores, publiqué un segundo libro, que precisamente por ser el segundo se intitula Segunda Amarilla, con prólogo del exfutbolista Manuel Negrete. Y ahora aparece Línea de tres, con prólogo de Alejandro Duccini, bajo el sello de Ediciones Coyoacán, que completa una suerte de trilogía mía de libros futboleros. Hay un ADN que atraviesa estos tres libros. Se trata de sumatorias de textos breves, que se inscriben en diversos géneros periodísticos. Hay crónica, hay perfil, hay reseña bibliográfica y también artículo de opinión. ¿Cuál es la diferencia de Línea de tres frente a los dos anteriores? Que Línea de tres se centra prácticamente en ofrecer solo perfiles, que son esta suerte de semblanzas literarias de personajes que solemos hacer en periodismo, y hay también crónicas. Y estas crónicas tienen la particularidad de que son crónicas que se refieren a entrecruzamientos entre el fútbol y la política internacional. Así que no se van a encontrar un libro donde aparezcan reunidas notas donde haya análisis puntuales de por qué tal selección le ganó a cuál otra o por qué X jugador tuvo tal desempeño y no otro. No es un libro de análisis táctico, no es un libro de consejas para el entrenamiento o para el acondicionamiento de algún equipo. Es un libro de periodismo literario que fue escrito movido, como lo está mucho en mi vida, movido por el fútbol. Reúne 27 textos, línea de tres, son textos que se pueden leer en desorden, y ahí van a encontrar los perfiles de futbolistas de varias nacionalidades. Mencionaba José Samuel los libros de Alberto Lati. Bueno, ¿qué diferencia podrían encontrar? Que en línea de tres no necesariamente van a encontrar los perfiles de futbolistas célebres o afamados. También tienen cabida futbolistas que no han recibido tanto el foco de la atención mediática, pero que me parece que sus historias deportivas y también sus historias vitales en el sentido más amplio de la palabra son dignas de encomio y dignas de ser conocidas. Y por otro lado, cuando me aboco a intentar relatar algunos episodios de la historia, pues ahí van a también aparecer personajes, líderes políticos, sin que la palabra líderes implique un juicio de valor positivo. Bueno, pues vamos a encontrar personas cuyas decisiones, cuyas acciones redundaron en los destinos colectivos y no necesariamente de una manera positiva. Vamos a encontrar historias de dictaduras, historias de terrorismo de Estado, que guardan una relación con el fútbol. Eh, a contracorriente de algo que se ha convertido en un lugar común, que consiste en decir que el fútbol es un reflejo de la vida, yo sostengo que esto no es así. El fútbol es parte de la vida, no tiene que reflejar una vida en paralelo, es parte de la vida, así que muchos de los dilemas, muchos de los
problemas, muchas de las tristezas, de las alegrías, de los sinsabores, de las heroicidades, de las claudicaciones, nos las vamos a encontrar también a propósito de este juego, que es el más universal de todos, es el que más se practica y que por eso aprovecho para elevar aquí mi inconformidad de que en este Mundial de 2026, con precios exorbitantes para las entradas a los estadios, con costos para la televisión de paga que excluyen a las mayorías, terminan por expropiarle a la gente el fútbol, ese fútbol que es de la gente y que es la gente la que históricamente y constantemente lo alimenta. Muchas gracias, Farid, por este comentario introductorio. Eduardo, ¿quieres platicarnos tu reflexión sobre el libro, por favor? Claro que sí, Samuel. Yo quería apuntar un poco a lo que habíamos conversado anteriormente, a una parte que me llamó mucho la atención en la introducción que hacía el maestro Farid de su libro. Quisiera leer primero ese fragmento y luego opinar y ahondar al respecto sobre precisamente el desdén que existe hacia el periodismo deportivo en México y por qué es tan importante cambiarlo a partir de expresar la visión integral que el deporte debería tener. Escribe el maestro que en México no hay variantes entre lo que ofrecen diferentes periódicos de deportes, provistos como lo están de redactores dedicados a copiar cables de agencias, más que de periodistas que ameriten el epíteto. Además, casi nunca cambian los contenidos de los programas de televisión deportivos, cosa que es muy cierta porque, por ejemplo, nosotros tenemos aquí en AS un convenio con una televisora y tenemos que seguir toda la parrilla de programación y los programas tratan exactamente lo mismo desde las 6 de la mañana hasta de las 11 de la noche y debemos cortar los programas y crear clips para redes sociales y los temas son repetitivos desde la mañana hasta la noche y no hay una discusión novedosa, no hay un valor diferencial, no hay una óptica distinta, es repetir y repetir y repetir exactamente el mismo tema que además tiene un tratamiento superficial en todos los espacios. Así que esto sucede y es una epidemia. Eh, Continúo, dice, escribe el maestro Farid que muchos de sus programas han confundido la tarea de informar con el aluvión de datos insustanciales y pretenden hacer pasar por polémica el griterío y la bravata pendenciera, sino es que el franco chismorreo. De ser así, como seguramente seguirá, el periodismo deportivo no dejará de ser visto como lo ve un amplio segmento del público y también un sector no menor del gremio periodístico en general como un periodismo de juguete, que da gracias a que exista la prensa rosa y que ocupa el primer lugar, el último lugar de la tabla de la banalidad y la estulticia. Esto es total y completamente cierto. El periodismo deportivo ha sufrido un desdén notorio históricamente y no debería ser así. Pero es cierto que el caos informativo genera baja calidad periodística porque la primera instrucción de los medios de comunicación es la producción en masa de contenido y no la producción en calidad de contenido. Por eso es bueno que este ejercicio y que la obra del maestro Farid existan, porque en medio de la anarquía y del caos y de la sobreestimulación y la sobreinformación, siempre es bueno detenernos un poco, pensar, reflexionar y abordar circunstancias que damos por hechas, por sentadas, como es el deporte, una actividad que está presente en la vida de todos, pero que damos por sentada y que no abordamos más allá de lo que nos parece obvio. Em, por lo mismo, el periodismo deportivo debería tener esta misma visión integral que debemos darle y conferirle al deporte. El periodismo deportivo, como otros periodismos, no deberían tener apellidos. El periodismo deportivo se enorgullece de su apellido cuando no debería tenerlo y ahí radica su eh, su mismo problema, su misma tara. El periodismo deportivo es periodismo. Es deportivo porque de ahí trata la fuente, porque es el tema,
pero muchos colegas lo que hacen es utilizar el apellido deportivo para distanciarse de todo lo demás. Es muy común esta idea entre la industria de que el periodismo no habla de política. En discusiones, en platos de televisión, en debates, en programas de tertulias, siempre que tocan algún tema un poco escabroso, o lo tratan de forma sensacionalista o repiten el lugar común de, no, es que el deporte y la política no se deben mezclar. Cuando el deporte y la política están mezclados, el deporte es política. Pero esa misma distancia que varios colegas permiten respecto a la política o a la sociología o a la geopolítica, pues le quita profundidad a algo que es de por sí bastante profundo. Entonces, el periodismo deportivo debería reducir esta distancia respecto a lo que lo rodea y los mismos responsables de eso somos los mismos periodistas. Y reaplicar y recordar y recrudecer esfuerzos para aplicar los eh, preceptos periodísticos básicos que tanto se le olvidan a la gente, que es la confirmación de la información, la deontología periodística, el double check de la información que tengamos a la mano, el respeto integral a las fuentes, cómo tratar a una fuente primaria, una fuente secundaria, una fuente terciaria, el aludir a los que estén afectados por la información que estemos publicando, el contraponer puntos de vista, si tenemos información que daña a otro, pues contactar a la parte aludida para que dé su posición al respecto, el llevar a cabo los preceptos éticos básicos del periodismo que en gran parte de la industria se abandonan por desidia, por pereza también, por simple falta de saber de qué se tiene que hacer, por ignorancia, o simplemente porque la gente no sabe y los periodistas no saben que tienen que hacerlo. Esta es una forma de redignificar la labor y también una forma de comenzar a pensar y a profundizar temas que damos por sentados y que no deberíamos. Un ejemplo de que la idea de que el deporte no debe mezclarse y que es falaz y perezosa esta idea, porque el deporte es política, como bien dije, está ahora mismo en la Copa del Mundo. ¿Cuántos temas no hemos visto que tienen que ver con abusos claros, con arbitrariedades notorias y que salvo un puñado de agencias o de periodistas, sobre todo en Estados Unidos, que han sido muy certeros con la administración Trump, han pasado de largo, por ejemplo? El asunto de Irán entrando en Tijuana obligado por FIFA y por Estados Unidos, una situación extraña y atípica en Copas del Mundo, no se habría repetido en ningún caso. Infantino salió a decir que él no era quien, que la FIFA no era quien para determinar dónde debe quedarse cada equipo o obligar a sus países sede de las Copas del Mundo eh, a admitir a gente que ellos no quieren admitir, cuando la FIFA históricamente en el contrato de sede, cuando adjudica una sede a una Copa del Mundo, pide, conmina a las naciones sede a que relajen sus flujos migratorios para permitir que los jugadores y los equipos entren. Y lo hizo, incluso en Inglaterra 66, cuando la FIFA pidió expresamente al gobierno inglés que facilitara el acceso de la selección de Corea del Norte para que pudiera disputar el campeonato. Esa falta de memoria histórica termina perjudicando el flujo de información, que es algo que quizá podríamos haber sabido hoy en día para exigir a la FIFA un trato justo y igualitario ante un abuso como el que sufría la selección de Irán. Y otro caso, por ejemplo, que tiene que ver con una discusión actual, tiene que ver con Folarin Balogun, que es el delantero titular de la selección de Estados Unidos, quien es un jugador que tiene la nacionalidad estadounidense, pero por el criterio de nacionalidad por nacimiento. Es un jugador que nació en Estados Unidos, hijo de
ni siquiera de inmigrantes africanos, es una familia de inmigrantes nigerianos que vivía en Londres, que viajaron a Estados Unidos de vacaciones. La madre de Balogun tuvo problemas con el embarazo, tuvo que dar a luz en Estados Unidos. Nace Balogun en Estados Unidos y después de 2 meses regresan a Inglaterra, pero por el hecho de haber nacido en Estados Unidos, tienen la nacionalidad de Estados Unidos. Este derecho, que es el de la ciudadanía por nacimiento, está siendo eh, discutido para ser revocado por la extrema derecha de Donald Trump en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, la administración de Donald Trump de Estados Unidos está haciendo propaganda, utilizando la imagen de Balogun, un jugador al que si de ellos dependieran le quitarían la nacionalidad por nacimiento. Entonces, este dato, este hecho, esta discusión, esta profundización sobre los temas deberían estar en la esfera pública y solamente depende de nosotros y de cultivar a mejores lectores y a mejores audiencias y de establecer espacios donde se puedan discutir estas cosas para evitar que estas arbitrariedades sigan ocurriendo. Por eso celebro el esfuerzo que hizo el maestro Farid por tocar una vez más que el deporte es política, porque si no estamos condenados a ser gobernados y manipulados por gente a la que sí le importan y porque a los periodistas en su desdén y en su ignorancia suelen dejarlas atrás, ¿no? Sí, es esos tres temas, ¿no? Que es la línea de tres, de ahí el título, futbolero. Efectivamente, sí, a ver, quise hacer un juego de palabras para enfatizar que se trataba de mi tercer libro, pues utilizar alguna expresión futbolera alusiva al número 3. Pero también es esta conjugación de historia, política y literatura, por supuesto. Además de una tríada fundamental en la literatura que es autor, editor, lector. Eh, a ver, no es camaradería, no quiero que se vaya a tomar así. Suscribo no al 100, al 1000% las palabras de Eduardo. Y me sumo a este llamado que él hace a acabar con esta malentendida asepsia de que el deporte tiene que mantenerse totalmente refractario de las vicisitudes políticas del mundo. Me parece que además con eso se cercena también uno de los derechos de los deportistas, que es hacer uso de su imagen de manera legítima, válida, a favor de alguna causa que ellos consideren relevante e incluso superior al rendimiento deportivo. A los deportistas parece que se les quiere para que sean la imagen de un shampoo o de un refresco, pero no para que puedan abogar a favor de tal o cual causa o que puedan formular denuncias de una mayor trascendencia social. Puedo entender que el fútbol organizado no quiera que se llene de proselitismos partidistas o de banderías políticas el deporte, pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es francamente censurar las expresiones políticas a propósito del deporte. Creo que Eduardo ha tocado un punto también neurálgico acerca de por qué hay esta ausencia de contenidos que tengan un mayor ingrediente crítico, por qué este aluvión de contenidos idénticos a sí mismos que él ya refirió. Y dio de alguna manera también el diagnóstico o apuntó la causa, que puede estar en la concepción de las empresas periodísticas. ¿Sí? Y entiendo además hay un factor absolutamente humano, de lo más mundano, de que el periodista es también o un freelance o un prestador de servicios, o en el mejor de los casos donde todavía lo logra, es un trabajador que tiene una relación laboral formal. Y desde luego no puede sustraerse de decisiones que lo superan, de políticas editoriales de los dueños de los medios, de determinaciones de las mesas de redacción que dan cabida a una nota o un reportaje que elaboró o no. Pero lo que sí creo
que está en manos de los periodistas en lo individual, y yo diría, aquí me incluyo, de los periodistas en lo individual, que está en nuestras manos, es el utilizar las redes y otros espacios para que así sea, no abiertamente en desafío a sus empleadores, pero sí en uso de su libertad y de su sentido periodístico, utilizar, por ejemplo, sus redes, uh-huh, para ir haciendo avanzar algunos otros contenidos. Lo que yo veo lamentablemente es que muchos periodistas que han trabajado de una manera asalariada para medios tradicionales consolidados, abren sus redes quizá pensando en autoemplearse cuando les llegue de la guadaña del despido por la antigüedad, pero lo hacen para ser absolutamente miméticos de lo que hacen los medios en los que han trabajado. Es decir, eh, utilizan alguna, perdón que mencione, ¿no? Que si Facebook, que si X, que si Instagram, pero para reproducir contenidos que no varían de lo que pulula y que, como bien dijo Eduardo, sobre todo tienen un signo: no se toca a los gobiernos, no se toca a ciertos intereses, no se toca a cierto empresariado dentro del fútbol, y no digamos, en el caso de este mundial, no se toca a la FIFA y no se toca a Donald Trump. Así que, a ver, desde luego esto lo digo con muy honrosas excepciones, ¿eh? Eh, a ver, Eduardo aquí lo está haciendo en un foro público, académico. Bueno, pues aquí hay un botón de muestra de que también existe la valentía periodística. Ujú. Y creo que eso es de lo que intenta también abrevar un libro como Línea de Tres. Y en ese sentido intenta hacer una contribución. A ver, Eduardo utilizó una palabra que no me puedo poner, un traje que creo que me queda grande, pero que si en algo contribuye este libro, ojalá sea así. Él habló de una redignificación del periodismo deportivo, y me gustó mucho algo que dijo, de que ojalá los periodistas deportivos nos quitemos ya el apellido deportivo. Hay que entender que el periodismo que surge de la fuente deportiva es, primero que todo, periodismo, y que por eso, como bien dijo Eduardo, tiene todos esos deberes éticos de confirmación, de checar lo que se dice, de no arrogarse fuentes ajenas, que eso se llama plagio. Uh-huh. En fin, creo que en la medida en la que entendamos, bueno, creo que el rótulo periodismo deportivo como una etiqueta sirve a veces para ubicarnos. Es decir, si yo digo que Eduardo López es un periodista deportivo, está bien si es para decir que la materia de la cual informa y de la cual él genera contenidos periodísticos es el deporte. Hasta ahí me parece que es una etiqueta útil. Pero se vuelve perjudicial cuando pasa lo que dice Eduardo: creer que el periodismo deportivo es un islote, y que en ese islote nos están permitidas ciertas licencias que en otros ramos no. ¿No? Y ahí es donde creo que hay que centrar el foco en que el periodismo deportivo es finalmente periodismo. Uh-huh. Y me gustaría esta intervención que estoy teniendo a propósito de esto que comentó muy bien Eduardo, me gustaría traer una cita del gran periodista mexicano Francisco Martínez de la Vega. Decía Francisco Martínez de la Vega que en el periodismo no hay temas superiores ni inferiores, hay capacidades superiores y capacidades inferiores. Muy buena cita, toda la razón. Sí, el problema no es el tema, el problema es quién lo observa, quién lo construye, quién lo informa, ¿no? De acuerdo. Ese es justamente el gran aporte de los que han hecho prosa literaria o, o prosa poética sobre el deporte, ¿no? Que han enaltecido ese fenómeno con un buen lenguaje, bien informado, con mucho conocimiento. Y pues por eso nos da gusto que hayas publicado este libro, Farid. Nuevamente muchas felicidades. Ojalá que sea la primera de varias presentaciones que hagamos en las que participemos contigo, apoyándote. Ahorita que ya viene el mes de julio, ¿no? Cierre del mundial, vienen las vacaciones, seguramente el exceso de energía derrochado en este tiempo seguramente va a traer una buena resaca, ¿no? Mucho descanso, mucha pausa, pero después de la pausa que sigan las presentaciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario aquí para nuestros invitados. Sí, yo, Enrique, adelante.
Farid, tengo entendido que en tu libro hay muchos citas a notas a pie de página y también bastantes epígrafes, lo cual es una advertencia de tu gran lectura que has hecho de tantos autores y al ver esos epígrafes de ya grandes autores que también he leído y el cuidado que has tenido de tal vez de subrayar ese renglón, ¿no? De ese autor, de catalogarlo y de colocarlo en su preciso momento. Y bueno, esa forma que salta a la vista, pues también implica lo que es tu gran capacidad de lectura que has tenido para entonces ser autor ya de un tercer libro futbolero. Es lo que observé de tu libro, que ya nos ponemos de acuerdo para adquirirlo. Enrique, muchísimas gracias por tus conceptos. Esto que apuntas, esto que comentas, de que hay muchas remisiones a pie de página, quizá resulten excesivas, no lo descarto, ahí hay algo para los lectores, para que lo aquilaten y sería muy bueno que lo compartieran. A ver, no lo hago en modo alguno con un propósito de alardear de erudición, ni para querer presumir que uno ha leído a prácticamente todos los autores. Lo hago con una intención primero de honestidad intelectual. Es decir, si alguien ya dijo algo, que seguramente lo dijo mejor que yo, pues ¿por qué no darle el crédito, ¿no? Ahora sí que diríamos los futboleros, pues pasarle el balón. Y además también lo intento hacer en beneficio del lector. Si el lector quiere profundizar, si quiere ir a la fuente directa, si de repente se trata de un autor que desconocía o de un autor que conocía, pero que no sabía que podía guardar relación con sus intereses, en este caso nuestro interés común en el fútbol, pues que siga esa pista y que ahonde y profundice en otras fuentes. Creo que lo que intenta también demostrar Línea de Tres es que el fútbol conversado, el fútbol leído, es una manera de sobrevivir a torneos como el Mundial, como dice José Samuel. Después va a venir la resaca. Bueno, qué mejor que si uno quiere seguir disfrutando del fútbol una vez que concluyó la máxima justa mundial, como lo es la Copa del Mundo, pues que encuentren un remanso, una manera de seguirle inyectando continuidad a través de las páginas de Línea de Tres. Muchas gracias a ti, Enrique. Muchísimas gracias a todos, a la Universidad de Sonora que representas en el marco de este conversatorio. Quiero agradecer de nuevo públicamente a la Universidad Iberoamericana, a su departamento de comunicación, a este seminario magnífico, que José Samuel es uno de tus grandes golazos, porque además no es el único de los muchos de tu cuenta individual. Quiero de verdad agradecer enormemente a Eduardo. Creo que para un libro de periodismo narrativo, qué mejor que lo presente alguien que es un periodista de todos los días, un periodista que combina lo que es la necesidad de informar cotidianamente, un esfuerzo también de, como él ya dijo, de dignificar al periodismo con contenidos más cuidados. De verdad, muchas gracias a todos, a Ricardo Castillo, a Israel Velázquez por su pregunta tan pertinente, a todos y cada uno, a José Rafael Moya Saavedra, a Alejandro Olvera, de manera muy especial y muy subrayada, de que se hayan dado el tiempo para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. A Y ti, aprovecho reiterar, ahí está en el chat de esta sesión, tanto mi correo electrónico fbarquet@hotmail, la F inicial de mi nombre y mi apellido paterno, fbarquet@hotmail.com, y también en el número de teléfono celular 55 54 31 6398. Repito, para el buen Israel que está anotando, 55 54 31 6398, para poderles poner en contacto con este libro que espera sus juicios, críticas, ensañamientos, todo es bienvenido. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Con eso cerramos el seminario del día de hoy. Nos veremos el próximo martes. Tenemos ya programado la presentación de otro libro, de otros compañeros, sociólogos en este caso, Brigolini y Candia, sobre fútbol y política. Y antes tendremos una pequeña sesión para hablar de las protestas en contra del Mundial. Así que nos vemos el próximo martes, 2:30. Muchas gracias, Farid. Felicidades. Al Abrazo contrario, por ese gracias a libro. ustedes, gracias a la Ibero, gracias a la Universidad de Sonora, gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes. Gracias, cuídense.